En este video hablaremos sobre la vida y obras que ha realizado uno de los cineastas más importantes del siglo pasado. Stanley Kubrick. Primeros años. Nació el 26 de julio de 1928 en el Bronx, Nueva York. Hijo de Jacob Leonard Kubrick y Sadie Gertrude Perveler. Tuvo una hermana pequeña cuyo nombre es Barbara. Y se crió en el seno de una familia de origen judío. Aunque dotado de un cociente intelectual por encima de la media, nunca fue buen estudiante, era un alumno indisciplinado, faltaba a clase la mitad de los días lectivos. Al pasar los años, Kubrick tuvo su primera cámara a los 13 años, ese fue un obsequio que le dio su padre, que fue un médico. Él fue el que le hizo conocer los principios fundamentales de la fotografía y desde ahí surgió su gusto por ella. También era aficionado a la música, especialmente al jazz. Además también era muy aficionado al ajedrez. Entonces tenía estos tres pasatiempos: la fotografía, la música y jugar ajedrez. Estos pasatiempos serían fundamentales para desarrollar su futura carrera como director. Cada uno le permitió perfeccionar diversas facetas como director, pero fue su afición al ajedrez la que permitió que puliera su gran perfeccionismo y su profesionalidad como director. Gracias al ajedrez subsistió durante un inestable periodo de su vida. El ajedrez sería homenajeado en algunas de sus películas, como Atraco Perfecto o 2001, Una Odisea en el Espacio. También fue miembro de uno de los clubes de ajedrez más míticos del mundo, el Club de Ajedrez de Manhattan, que es uno de los 4 clubes de ajedrez más antiguos del mundo, lugar al que iba a jugar algunas partidas rápidas por dinero, aunque no existe ningún registro de su participación en algún torneo ni parece haber tenido ninguna buena clasificación. Su nivel parece haber sido aproximadamente la de un buen jugador. Algo que es muy importante recalcar es que el ajedrez fue una parte muy importante de su carrera junto a la cinematografía. Él decía que el ajedrez ayuda a desarrollar la paciencia y la disciplina en la elección entre las alternativas que se tienen, y cuando una decisión impulsiva parece atractiva, era claramente una definición acertada de su estilo de dirección, pero también el punto de vista de un jugador que no se conforma con solo una buena jugada. Comenzó a trabajar cuando tenía 16 años como reportero en la revista Look, convirtiéndose en uno de los fotógrafos más prestigiosos del país. También durante su juventud le gustaba asistir con frecuencia al cine y al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Etapa como director. En 1950 abandonó la fotografía y realizó su primer cortometraje, que reflejaba un día en la vida de un boxeador llamado Walter Cartier, el documental llamado El Día del Combate, que se estrenó en 1951, un documental de 15 minutos que le compró la RKO Pictures por $4,000. En ese momento hacer ese documental le costó a Kubrick $3,900 y recuperó su inversión y ganó $100. Gracias a ello, Kubrick consiguió el respaldo de esta compañía para hacer el documental Flying Padre, que se estrenó en 1951. En este documental de 9 minutos nos cuenta la historia de un sacerdote católico de las zonas rurales de Nuevo México. Rodó su primer largometraje con dinero prestado, Miedo y Deseo, en 1953, en el que él fue el encargado del guión, la dirección, la cámara y el montaje. Kubrick obtuvo un fracaso comercial pero buena acogida de la crítica. Sus dos siguientes películas, El beso del asesino, estrenada en 1955, y Atraco Perfecto en 1956, tuvieron idéntica aceptación y pese a su fracaso con el público, le valieron un contrato con la Unidad de Artistas. Kubrick fue un director increíblemente meticuloso en todas sus obras, en las que usualmente invertía un promedio de 2 años de arduo trabajo por cada película. En 1957, estrenó Senderos de Gloria, protagonizado por Kirk Douglas, consiguió el Gran Premio de la Crítica en Bruselas. Durante el rodaje conoció a Christiane Suzanne Harlen, quien se convertiría en su esposa, con la que se casó en 1958 y de la que no se separó hasta su muerte. En 1960 rodó su primer película de alto presupuesto, Espartaco, con un presupuesto de $12 millones y un reparto estelar. Obtuvo un éxito arrasador. En esta película nos hablan de Espartaco, un esclavo de Tracia, y los hechos ocurridos en la guerra servil. En 1962 estrenó Lolita, basada en la novela de Vladimir Nabokov, en donde nos cuentan la historia de un novelista francés y su obsesión por una chica. En 1964 estrenó Teléfono Rojo,
Volamos hacia Moscú, película en donde nos cuentan la historia de un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que planea dar comienzo a una guerra nuclear. En 1968 estrena 2001, Una Odisea del Espacio, un hito del cine de ciencia ficción y en donde nos cuentan sobre un viaje a través de diferentes periodos de tiempo de la historia de la humanidad. En 1971 estrena La Naranja Mecánica, a partir de la novela de Anthony Burgess, en donde la película nos narra sobre la vida de un joven de 17 años delincuente juvenil. Cabe recalcar que durante su lanzamiento esta película se convirtió en la cinta más polémica de la historia del cine hasta ese momento. En 1975 estrena Barry Lyndon, en donde nos cuentan las desventuras ficticias de un estafador irlandés. En 1980 estrena El Resplandor, libro del famoso Stephen King. La película relata la historia de Jack Torrance, un profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel en las montañas. En 1968 estrena La Chaqueta Metálica. La película nos relata sobre un pelotón de infantes del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En 1999 estrena Ojos Bien Cerrados, película basada en la novela Relato Soñado, en donde nos hablan sobre un matrimonio que acude a una fiesta privada en donde pasarán diversos incidentes. Algunos datos curiosos sobre Kubrick. En la película 2001 Odisea del Espacio quería que el ordenador protagonista fuera un IBM, pero la compañía se negó a que una de sus computadoras tuviera el papel de malo. Kubrick eligió las letras anteriores a IBM, naciendo así uno de los ordenadores más famosos de la historia. Kubrick sufría de pteromeranofobia, miedo a volar. Dijo él en alguna ocasión que, a lo largo del tiempo, había descubierto que no le gustaba volar, así que cuando viajaba lo hacía por mar. Curiosamente, de joven se le aprobó una licencia para pilotar aeronaves de un solo motor. Según él, eso solo contribuyó a aumentar su desconfianza hacia los aviones. Existe un rumor que, ante la imposibilidad de que Estados Unidos llegara a la Luna antes que los rusos, contrataron a Kubrick para rodar un falso alunizaje y él fue seleccionado debido a la fidelidad con la que Kubrick retrató el espacio en su filme 2001 Odisea en el Espacio. Curiosamente, la película se estrenó en 1968 y el alunizaje en la Luna ocurrió en 1969. En alguna ocasión, cuando él tenía alguna duda con el guión del Resplandor, le marcaba a su autor, el escritor Stephen King, sin importar la hora que fuera, y en cierta ocasión él lo despertó a las 3 de la madrugada para preguntarle si creía en Dios. En la película del Resplandor, aunque Jack Nicholson fue el primer actor seleccionado para interpretar el papel de Jack Torrance, hubo otras estrellas de Hollywood como Robert De Niro y Harrison Ford que también recibieron una copia del guión. De Niro declaró tiempo después que tuvo pesadillas durante semanas tras la lectura del guión. La actriz Shelley Duvall, coprotagonista de la película del Resplandor, tuvo que ser internada en un centro psiquiátrico tras finalizar el rodaje a causa de la tensión y del nerviosismo que sufrió durante los meses que duró el rodaje. Durante el rodaje de La Naranja Mecánica, su actor principal, Malcolm McDowell, dijo en una entrevista que amo y odio a Kubrick durante el rodaje de la película. Cuando le pidió a Vladimir Nabokov que escribiera un guión sobre su obra para Lolita, este le entregó uno que equivalía a unas 7 horas de película, y para evitar problemas con la censura, acordaron aumentar la edad de Lolita de los 12 a los 15 años. Kubrick controlaba todo el proceso de producción de sus trabajos, supervisaba el doblaje de sus películas a otros idiomas y, salvo ocasiones excepcionales, nunca permitió que se proyecten por televisión. Además, al abordar cualquier tipo de género, dotaba a sus películas de una fuerza creativa que lo libera de la dependencia de los grandes estudios. Fue candidato al Oscar en varias ocasiones por sus diferentes trabajos, pero lo recibió en 1968 por los mejores efectos visuales en su película 2001, Una Odisea del Espacio. Stanley Kubrick falleció el 7 de marzo de 1999 en Inglaterra, de un ataque al corazón, cuando daba los últimos toques a su última película Ojos Bien Cerrados, su último trabajo, en el que participaron Nicole Kidman y Tom Cruise como protagonistas.